1918, la victoria patriota en la batalla de Maipú consolida la independencia de Chile. 1991, miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinan al senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI. 1998, Marcelo Ríos aparece en el puesto número 1 del ranking ATP, tras derrotar a André Agassi en la final del torneo de Miami. 2005, a los 84 años, muere el Papa Juan Pablo II. El pontífice lideró la Iglesia Católica por 26 años. Ya estamos de regreso en Tolerancia Cero y presentamos de inmediato a nuestro invitado. Es ex senador del norte y ex ministro de Obras Públicas, de Educación y ex ministro también del gobierno del presidente Allende. O sea, toda una vida sirviendo en la política chilena. Don Sergio Vitar, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias, Matías, por invitarnos. Fernando Pausa tiene la palabra. Sergio, voy a partir por las preguntas obvias. Tú fuiste senador por la primera región. Esto que está pasando ahora y que tú estás viendo a cada rato, incluso aparecen personas de tu mismo apellido, tu sobrina, metido en las boletas Soquimich. Y hay unos Paulsen que son también diputados de la derecha. Sí, que no son parientes míos, sí, a diferencia de los que son parientes tuyos. Pero en el caso de esto, ¿te parece algo que era normal, algo regular, algo simple, que cuando tú fuiste senador por la primera región también se daba en términos relativamente normales? Mira, voy a hablar primero, yo no tengo ningún cargo, no soy ni ministro, ni senador, ni presidente de partido, los he ejercido y quiero hablar de mi experiencia para lo que creo que es mejor para Chile. Voy a dar mi opinión. Yo pienso que estamos viviendo un momento en que hay que tomar un rumbo que tiene que tener por lo menos los siguientes tres elementos. Reconocimiento de lo que no se ha hecho bien, pero también comprensión de los momentos que se vivió en cada etapa. 2, transparencia total para continuar con los procesos operando todas las instituciones, Consejo de Defensa del Estado, Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y Seguros, el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional Económica, todas que están operando. Tercero, un acuerdo nacional, abierto, político, para hacer los cambios que se necesita para que Chile recupere un nivel y un estándar anticorrupción y de transparencia que nos recoloque en la situación que siempre hemos querido estar y que tenemos mejor que otros países. Y por último, quiero decir de que en este rumbo hay que revisar la agenda del año 2015 desde el punto de vista del gobierno. Y actuar en las medidas también respecto del sector privado, porque no es solo el sector público. Yo confío en que el país está en condiciones de dar un salto y estas crisis son oportunidades y tenemos que aprovecharlas, pero con apertura, transparencia, dándonos los tiempos y sin caer ni en el derrotismo ni en la descalificación, que es lo que uno ve a ratos, porque eso no nos va a conducir a ninguna parte. Sergio, como no me contestaste la pregunta, te voy a explicar por qué te la hice. Te la hice porque como el periodo que está siendo estudiado está acotado desde el 2009 al 2014, se puede dar una situación donde personas que tuvieron exactamente el mismo comportamiento antes, eventualmente son personas que se presentan prístinamente y pueden ser parte de la solución del problema, y por lo tanto van a pagar solamente las personas que fueron durante el periodo estudiado. Por eso te pregunté sobre el periodo pasado. Te contesto. El sistema entre la elección del presidente Elwin y hasta el año 2005, la primera elección con ley nueva, que fue aprobada en 2003, correcto, era un sistema absolutamente descontrolado, sin ninguna regulación. Tú ibas de candidato y tenías que buscarte los recursos, pedías a tus amigos, pedías a la empresa o ponías plata tuya. No había ninguna sanción de nada, no había ningún límite de nada. En ese periodo hubo serios intentos y repetidos intentos, y lo vi no solo como presidente de partido, lo vi también como senador, de fijar límites y poner platas públicas. La reacción inmediata de la derecha fue: ¿cómo vamos a gastar plata en esto?
no se gasta plata en democracia, hay tantas necesidades. En el 2003 se planteó de nuevo el financiamiento de los partidos. No se aprobó. Lo único que se aprobó fue el financiamiento de las campañas. Y el de los partidos dijo no. Y los partidos hoy día no tienen ningún centavo. Tú quieres formar a alguien, quieres hacer estudios, tampoco tienes los recursos. En todos los países desarrollados lo hay. En repetidas ocasiones. Chile cometió 2 errores históricos y uno tiene que asumir responsabilidad, pero también tiene que fijarla en quienes se opusieron siempre. No cambió el sistema electoral durante 25 años, que hace que la gente no crea que elige a nadie porque se lo ponen los partidos. Y segundo, no dio financiamiento público para la política. La política es un bien público, los partidos son instituciones públicas y no se puede considerar como un bien privado en que lo consume el que tiene plata. Consume política y compra. Eso vino a arreglarse recién en el 2003 por primera vez, una parte del arreglo, que fijó límites, que fijó un sistema a través del CERVEL, que reforzó el CERVEL, y que estableció que se podían las empresas además dar en forma anónima al servicio electoral, los otros podían poner. Ese sistema fue mejor que lo que había antes, porque no había nada, pero ese sistema hizo agua. Y hoy día nos encontramos, yo mismo me he sorprendido, no creí nunca que el número de facturas estas ideológicamente falsas eran de esa magnitud. Y entonces, ¿cuál es la tarea? Que la justicia haga toda su investigación. Yo hago el paralelo con los derechos humanos. Muchas veces hubo la tentación de poner punto final. Gracias a Dios Chile nunca lo hizo, porque nadie creería en la democracia si la justicia no hubiera seguido funcionando. Siempre habrá fallas, pero hasta incluso hoy. Acá tiene que seguir, pero también tenemos que ser responsables con nuestro país. Vamos a esperar, tú lo dijiste antes, te escuché y no estoy de acuerdo, de que esperemos que todo se aclare para actuar, que vamos a esperar 1 año más, 2 años más, 5 años más. Esa es la responsabilidad política, yo creo que hay que actuar ahora, pero hay que actuar con transparencia. Hay que ir paralelamente en los 2 carriles. Eso había cuando yo era senador y como presidente del partido también me costó buscar financiamiento. La derecha tenía todo el financiamiento, nosotros no lo teníamos, y este sistema hace que cuando tú vas pasando el límite para arriba y el candidato de la nueva mayoría o la concertación ve que el otro tiene 10.000 letreros y él tiene 50, ¿qué es lo que hace? Busca más plata. ¿Le tocó en esos casos cerrarlo? Hay que pararle, hay que bajar el límite, hay que aumentar el presupuesto público a la política. Sergio, ¿le tocó en esa época donde usted veía que sus adversarios tenían mucho financiamiento de ustedes, menos de la empresa privada, por las razones obvias? ¿Le tocó como presidente de partido tener que cerrar los ojos, haciendo la analogía a lo que dijo Francisco Vidal, pedirle a Sokimich? ¿Le tocó pedirle a Sokimich? Y usted, que es senador por el norte, se lo tengo que preguntar, ¿recibió alguna vez, antes de que esto era regulado, financiamiento de Sokimich usted, o supo de este baile de factura o de asesorías, alguna verdadera otra trucha? ¿A Soki? No, yo no sé si en ese, estamos hablando de hace más de 10 años, no sé qué alcance tenía, nunca lo vi y nunca recibí un centavo y nunca se le pidió un centavo para cuestiones políticas. Pero no, yo nunca cerré los ojos, yo lo hice con los ojos abiertos, necesitábamos recursos para poder financiar nuestras campañas, o si no la derecha nos llevaba por la plata por delante, además de tener 10 senadores designados. Yo gané con el 40% en el norte, elegimos uno y uno, el otro sacó el 25% y encima tenía 10 designados. Okay. O sea, quiero decir de que o le pones un límite a esto, o dejas en desventaja a un sector. Estoy de acuerdo. Usted, con los ojos muy abiertos, dice que vio cómo venía plata, recibía plata y pidieron plata. Yo mismo pedí. Pidió plata. ¿Se puede saber qué empresa pidió plata? Porque no me voy a meter en eso. No se va a meter en eso. No. Lo que pasa es que es interesante hacer el cruce. No hay que ser muy imaginativo, porque uno va a pedirle a las empresas más grandes. Lo que pasa es que uno tendría que hacer el cruce porque el problema real, creo yo, que hay de fondo en esta relación incestuosa entre política y dinero, no es sencillamente porque no sea bien visto, es sencillamente porque hay que probar si hubo o no cohecho. Es decir, si es que podemos ver acciones de parlamentarios beneficiando su actividad parlamentaria a las empresas que les donaron plata. Si de eso se trata, es bastante básico. ¿Usted vio acciones de cohecho en el Parlamento cuando no estaba regulado todavía? Yo quiero decir de que, salvo casos muy excepcionales, yo he visto que ningún dirigente político de los que yo conozco importantes se ha enriquecido, ni en el Parlamento ni en el gobierno. Y lo digo porque uno tiene que comparar con el resto del mundo. O sea, Chile sigue entre los niveles mejores en términos de corrupción, de disminución de la corrupción. Y tenemos que seguir en esa línea. Creo que ahora estamos en una crisis que nos tiene que hacer reaccionar con más fuerza. Pero el punto allí es que en la medida en que el que tiene dinero financie la política,
es perfectamente lógico suponer que si no es transparente está de alguna manera controlando psicológicamente al político. Y ahí se acaba la democracia. Esto es una plutocracia. Por eso le pregunté qué empresa recibió yo dinero. creo que, ¿qué es lo que veo ahora? Esto es un problema sistémico, no es de que unos sean buenos y otros sean más malos. Acá la cosa no está funcionando bien. ¿Cuál es la responsabilidad? Tenemos que cambiarlo. Y para cambiarlo hay que avanzar en eso. Fíjate, ejemplos. Si tú desbaratas el sistema político, mira lo que pasó en Italia. Si tenemos que mirar un poco alrededor. Desapareció el Partido Demócrata Cristiano, desapareció el Partido Socialista, que vino después Berlusconi. En Alemania, el hombre que construye la unidad alemana, Kohl, investigado por dinero. Sarkozy la semana pasada gana una elección y tiene que ir a declarar por facturas ideológicamente falsas. Es decir, ¿para qué hablar de España? No voy a hablar del barrio nuestro en América Latina, que es peor. Entonces, este es un problema mayor en Estados Unidos igual. Los chilenos, creo yo, tenemos la fuerza para salir adelante y poner algo mucho mejor de lo que tenemos. Entonces, aprovechemos eso, transparentemos todo. Fernando Villegas. ¿Cómo está? Buenas noches, Sergio. Este asunto de la relación entre Sokimich y los políticos se está convirtiendo en un problema oftalmológico. Algunos residen con los ojos cerrados, otros residen con los ojos abiertos. Todo un problema de cómo tiene uno la vista y francamente tiene algunos elementos de farsa esta situación. Pero lamentablemente involucra elementos también de drama, si efectivamente pasa esa desintegración que yo creo que puede venir. Pero yo le quiero preguntar sobre el remedio. Usted mencionó antes que se necesita un financiamiento público, si no me equivoco, de la política. Obviamente que cuando hay esta carrera armamentista por la publicidad, como usted mencionaba, efectivamente el que está participando en política no se va a llegar a volver a la casa simplemente porque no le alcanza la plata, sino que va a ir a buscarla ahí donde esté, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Bueno, la segunda cuestión es, usted dijo de que no podemos esperar 2, 3, 4, 5 años, pero yo le quiero preguntar hasta dónde ahora están dadas las cosas. Ya hay un número importante de políticos que en estos días salen los nombres completos de quienes fueron favorecidos por estos dineros, por estas boletas falsas. Y es un número bastante importante ya, ahora, no 2 o 3 años más. ¿Hasta dónde está usted dispuesto, más bien dicho, qué considera usted que se debe alcanzar como límite con esas personas? ¿Es usted partidario o no de que estas personas renuncien a sus cargos? ¿Es usted partidario o no de que el Parlamento los desafore o desafuere para que la justicia investigue sus casos con plena libertad? ¿Es usted partidario o no entonces de que las personas ya conocidas, que son bastantes, esto no es un tema de esperar 5 años, ahora lo sabemos, deben ser pasadas efectivamente por el sedazo, digámoslo así? ¿Sí o no? Sí, las personas tienen que ser todas investigadas y aclaradas, pero yo no los juzgo antes de que sean juzgados por los organismos pertinentes. Pero deben ser juzgados. Absolutamente. Deben ser juzgados, o sea, el que viola la ley, por algún tipo de delito. En este caso. esta materia que se ha suscitado, hay varias cuestiones que llaman la atención. Primero, los 2 casos más espectaculares, Penta y Cabal, son denunciados por gente de adentro. Yo me he preguntado mucho, nuestro sistema de fiscalización del Estado, o sea, si no los hubieran denunciado, estaríamos viviendo en otra circunstancia hoy día. Hasta marzo, hasta febrero, era un éxito el 2014. Yo creo que fue un año muy exitoso para las reformas que estamos haciendo y que creo que hay que continuarlas. En eso también difiero de lo que dijo hace un rato atrás Lili Pérez, de que el gobierno no tiene autoridad ni piso para hacer las reformas. No, ese sería un colapso completo. Hay un gobierno comprometido con esta reforma, la presidenta tiene el liderazgo y hay que seguir adelante. Pero hay que ver cómo ordenamos, porque se nos puso un tema nuevo, que es el tema político, en el centro del debate y no estaba puesto en el centro del debate. Entonces, a tu pregunta, tiene que investigarse. Cuando hay plata entre política y empresas, si la empresa entregó la factura y no pagó los impuestos, delito, tiene que pagar el impuesto. El que recibe esa plata hoy día no tiene sanción. Y por lo tanto, hoy día está en el Parlamento, en el Senado, hay 3 comisiones funcionando, la de Gobierno Interior, una nueva de Probidad y otra de la Constitución, Legislación y Justicia. La Cámara ha puesto en marcha sus operaciones. Los partidos nos juntamos con una comisión, en la cual yo también participé. Y luego está la Comisión Engel, más las propuestas de la Presidenta, son también para el sector privado como colusión. Yo creo que por lo demás hay que regularlo el uso de suelo, porque así como hay muchos que están haciendo ese negocio.
Yo creo que el Estado tiene que capturar por lo menos la mitad del aumento de la utilidad que se genera por una decisión que tomó el Estado, porque una persona que tenía ese terreno no hizo nada para tener esa utilidad. Pero sigo adelante. Entonces, en esa materia creo que hay que actuar, y estas medidas que están ya funcionando en estas comisiones van a avanzar. Está el cambio de la declaración de intereses. Se incluyen los patrimonios, se incluye cónyuge, y está en discusión esa materia. Está la posibilidad de sancionar con retiro del cargo. También hay que ponerlo, con límite al número de elecciones, está en discusión también, y van a venir otras. Lo que a mí me preocuparía es que esto pasara en 2 semanas, 3 semanas, 1 mes o 3 meses, y después esto quede en el aire. Ese es el problema, Fernando. Entonces yo creo que debiéramos constituir un equipo del más alto nivel que haga el seguimiento con personas independientes para que todas estas reformas sigan su curso, aunque se demoren 3 años y Chile cambie el estándar. Sergio, existe entre pasillos y públicamente una evidente voluntad, pareciera, para solucionar este problema políticamente, o el problema político, que vuelva la vieja guardia de alguna manera. Yo no escucho, hay gente que dice que debería volver Escalona, que debería volver el presidente Lagos, que debería volver Insulza. Hay gente que asegura que va a volver Insulza, que ya está todo listo, que se va a ir Peñailillo y vuelve Insulza. Le leí a usted, de hecho, hace pocos días, que decía que la nueva mayoría necesita un toque de experiencia, que los jóvenes no han escuchado mucho, que se necesita una mezcla. Entonces, le quiero preguntar, desde la voz de los jóvenes, yo supongo, desde el otro lado, sería bastante legítimo que ellos dijeran, bueno, pero ¿qué van a volver los mismos que nos llevaron a perder el gobierno en el 2010? ¿Van a volver los mismos del Mopgate? ¿Van a volver los mismos que de alguna forma crearon esta crisis? ¿Qué se le contesta a ellos? Porque evidentemente hay una idea de que vuelvan la vieja guardia. Hay muchas formas de contestar. Primero, el periodo 1990-2010 yo creo que uno de los mejores en la historia de Chile. Estoy dispuesto a defenderlo y tener un debate igual. Creo que es el mejor 20 años de los 200 años entre 1810 y 2010. Así lo pienso. Si tú miras toda la historia para atrás, hubo algunos periodos que hubo cierta continuidad, que son los gobiernos liberales entre 1860 y 1890, luego los radicales entre el 40 y el 38 y el 58, que van a Alessandri, antes 52, antes del general Ibáñez. Este es un periodo contundente, con reconocimiento internacional, con defectos, pero tú no puedes atribuirle los cambios que han pasado en el país como consecuencia de esas transformaciones a que todo debió haberse previsto hace 20 años atrás o a 10 años atrás. En 10 años más, lo que estamos discutiendo ahora, mucha gente lo va a criticar como poco. Entonces, hago esa primera observación, porque aceptar de que lo que se hizo en ese tiempo fue un error. Ahora, ¿eso mismo se puede hacer ahora? No. Chile cambió, esos mismos partidos han configurado una coalición distinta, son los mismos partidos. O sea, hay uno solo nuevo, que es el Partido Comunista, los otros son los mismos. Y reconoce un camino nuevo y empuja un camino nuevo. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Yo viví exiliado en Venezuela. Y yo aprendí una cuestión, como les dije, de mi propia experiencia. Los partidos venezolanos, recuerdo, Acción Democrática y COPEI, yo los miraba y decía, no hay nadie nuevo acá. Conversé con los suecos después y me decían que habían perdido la elección porque no habían puesto más gente nueva a prepararse para gobernar. Eso yo tengo la convicción. Este es el momento de una generación nueva. Y lo que tenemos que hacer, los que tenemos más experiencia, es apoyar. ¿Desde afuera? Desde afuera o en un consejo consultivo, pero los cargos, hay una generación nueva y mucho mejor preparada, técnicamente mejor preparada. Tienen que jugársela. Pero el Estado chileno es débil para enfrentar estas tareas y por lo tanto creo que hay que usar toda la capacidad técnica que Chile ha acumulado en estos años también. Fernando. Sergio, yo lo dije en una columna hace poquito tiempo, cuando la institución funciona bien, eso se mira en épocas donde efectivamente la institución se pone a prueba. No cuesta nada demorarse 1 hora o media hora en sacar un carnet de identidad o un pasaporte y salir y decir, oye, la institución está funcionando fantástico porque me dieron el pasaporte en 1 hora. No, es lo normal, es lo que tiene que suceder, es lo que pasa. Pero cuando la institución es puesta a prueba, porque pasan cosas imprevistas que tienen alto impacto y se pone justamente a la institucionalidad en una situación crítica, ahí se ve si funciona o no funciona. Y en este momento yo tengo mis dudas por 2 razones. Una pregunta que te quiero hacer, Sergio, muy directamente, y que la puso en la agenda pública un diputado de tu partido, Jorge Tarud. Él metió el tema ético. Y yo te lo quiero preguntar de la siguiente forma. ¿Cómo se hace
¿Cómo lo ves tú? Para que una persona que apoyó el programa de Patricio Aylwin y toda la pelea del no, que decía revisar las privatizaciones, que siempre ha señalado de que hubo un saqueo del Estado cuando se regalaron las empresas públicas, se privatizaron a determinadas personas. ¿Cómo se hace éticamente para llegar a la persona probablemente simbólica de eso, que es Julio Ponce Lerú, yerno de Pinochet, y decirle, oye, pásame plata para mi campaña? ¿En qué estado hay que estar? ¿Qué tanto, de alguna manera, ha transitado ese diputado en un camino contrario a todo lo que profesaba, a todo lo que valoraba, para llegar y decirle, mira, sí, tú eres igual que cualquier otro para darme plata? No hay política sin ética, pero la política no es un convento. Y por lo tanto, por eso están las instituciones, están las reglas, están los controles, están los medios de comunicación. Y en todos los países, aquí no son ángeles, hay que regular, hay que controlar, hay que hacer transparente. Las nuevas generaciones muchas veces no tienen el mismo sentimiento que tú estás expresando en tu pregunta respecto a la lucha contra la dictadura y lo que significó el yerno, que se quedó con una empresa que era del Estado, y como a esas hay muchas más empresas del Estado que pasaron a manos privadas haciendo negocios escandalosos. Y también hay que reconocer que no pudimos. Mucha de la gente que nos escucha no sabe, pero en los años 90 hubo un intento en la Cámara de Diputados de hacer una investigación sobre estas empresas del Estado y mejor meterse ahí. Pero teníamos a Pinochet comandante en jefe, en fin, las evaluaciones que hicieron el gobierno. Si la excusa era abundado para no hacer las cosas que había que hacer, si esto estamos de acuerdo. No es que no se haya hecho lo que había que hacer porque no queríamos. Es porque en ciertas circunstancias se dan ciertas relaciones de poder para hacer lo que tenemos que hacer, y tú tienes que poner prioridad. No puedes hacer todo al mismo tiempo. Ahí teníamos que lograr que los militares fueran subordinados al poder político, y eso tenía prioridad sobre otras cosas. Yo no estaba en el gobierno en ese momento. Está bien, pero a la hora de la elección ibas o alguien llegaba y te decía, oye, mira, Julio Ponce está dispuesto a dar plata, y tú habías profesado de que él se había hecho de una empresa como un saqueo, o no estoy hablando tú, sino que alguien, y sin embargo, si es que le pasaba plata, bueno, qué sé yo, con plata salta el monito. Yo no puedo defender a quien haga eso. No lo voy a defender. Lo encuentro mal. ¿Qué voy a decir? Pero eso no orada la moral. Una moral. Obviamente. No hay gente que está decepcionada justamente por eso, ¿crees tú? Pero obviamente, si lo que estamos viendo, y yo traía esto que quiero mostrarlo porque me parece bien interesante. Esto me duele como chileno. Acá está un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que reúne a los países más desarrollados, y Chile está dentro, son dos, Chile y México. Y hacen una pregunta, una encuesta en los países que son miembros, y le preguntan, ¿usted confía en el otro? Y esto es antes de este enredo. Miren los de arriba. Los que son arriba son todos los nórdicos que tienen la más alta confianza, partiendo por Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia. ¿Cuál es el último? Chile, Chilito, por debajo de México. Esto nos tiene que doler como chilenos. Hay algo que está en el alma que es muy complicado, que se puede corregir con las medidas que tomamos. Pero es una decisión que tienen que tomar todos. Yo no sé si Fernando, quien en la parte anterior hablaba de subirse a un bus y no pagar. Tú fuiste, no sé. Yo fui, sí. Bueno, pero entonces esto es un tema mucho más que cada uno de nosotros se tiene que preguntar cuál es mi derecho por el cual lucho y cuál es mi deber que tengo. Pero, o sea, aquí no es un problema de que son unos pocos, pero tiene que haber regulación, tiene que haber ética, tiene que haber comunicación, tiene que haber transparencia. Pero la Sergio, política no es el mundo del cielo. Estoy de acuerdo, Sergio, estoy de acuerdo. Pero aquí yo creo que hay determinadas cosas que marcaron generaciones. Por ejemplo, yo entiendo que cuando tú tienes una institucionalidad amarrada entera, con senadores designados, con el dictador de comandante en jefe del ejército, o de senador designado, y tú tienes una serie de amarras, tú tienes que transar en determinadas cosas, porque tú consideras de que es tan importante la democracia que hay que cuidar. Lo que me cuesta entender es que hayamos llegado 25 años después a considerar, por algunas personas, como hoy día lo declaran en los diarios, particularmente en una campaña casi simultánea del Mercurio y la Tercera, por considerar de que es un linchamiento público el que se pueda saber, que se pueda poner una cámara para ver los juicios, pero que hayamos llegado 25 años después, Sergio, a discutir que esta cosa ha llegado a tal nivel
que hay que hacer algo inmediatamente, pero que sea de acuerdo a un poquito de amnistía, un poquito de cerrar los ojos, un poquito de, qué sé yo, acudir a los viejos tercios, porque una vez más, es demasiado grande el problema como para dejarlo que caiga. Exactamente. Eso sería un desastre para el país. O sea, bajo esa lógica hay que crear el problema grande para que salvarse. ¿Sí, no? Mi experiencia es que si tú tratas de tapar, destruyes la democracia. Y si no confías en nadie, destruyes la democracia. Y por lo tanto, la responsabilidad política es, eso no puede haber acuerdo sobre esas materias de investigación. Pero tiene que haber un entendimiento y un buen diagnóstico de lo que estamos viviendo, que es bastante más profundo, porque no reventó esto en marzo, es algo que viene de antes, como ustedes mismos lo han dicho. Sí, claro. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer y cuándo se puede hacer? Ahora se puede hacer algo más. Ahora, por primera vez, tenemos la nueva mayoría en las dos cámaras. Nunca antes. Sergio, a propósito de lo mismo... Y tampoco una mayoría con los 4/7 para poder hacer lo que queremos. O sea, si Lili Pérez y gente que nos han ayudado y han votado, por ejemplo, la reforma electoral, la apoyo en reforma tributaria, los avances que logramos también en materia de los temas de educación. Ahora dicen que no van a estar esos votos, tampoco tenemos los votos para hacer esos cambios. Felipe, bien. A propósito de porque es evidente, Sergio, temor que haya mucha gente de que se pueda llegar a un acuerdo que avale la amnistía de diversos delitos de los que estamos viendo. ¿Qué trató de decir usted esta semana cuando dijo que en la segunda quieren echar a todos para que llegue un populista, otro militar? ¿Qué trató de decir? ¿Meternos miedo? No, yo sé que alguna gente lo tomó así. Y a lo único que yo le tengo miedo es no profundizar la democracia. O sea, estos problemas se arreglan con más democracia, no con menos democracia. Lo que yo quiero reaccionar es contra aquellas posiciones radicalizadas que rechazan todo, no proponen nada, consideran que todos son unos bandidos, los políticos, los empresarios y todo el mundo. Si tú a ese punto llegas, estás creando el vacío. Y lo que estoy sosteniendo es que parar ese tipo de lógica y concentrarse en la lógica de hacer las reformas indispensables con la gran mayoría de los chilenos de manera transparente. Eso es lo que yo pienso. Por ejemplo, por ejemplo, esta semana Carlos Minami, Sergio, en una columna dijo: nuestra democracia tiene que relegitimizarse y esto solo puede provenir del pueblo soberano, del poder constituyente originario que es la ciudadanía. En el fondo diciendo que tiene que venir una asamblea constituyente o plebiscitos o lo que sea. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada? Yo no descarto el tema de la asamblea constituyente. Creo que Chile ya en 2 campañas ha planteado que quiere una nueva constitución. Yo soy partidario de aquello. Lo que tenemos que debatir primero, a mi juicio, es qué queremos cambiar de la constitución. Lo que he aprendido de otras transiciones, y me ha tocado hacer un estudio de las transiciones mundiales, he ido a entrevistar a presidentes en África, en Asia, en Europa, en América Latina, es que cuando no hay un proceso de educación y de reflexión colectiva sobre la nueva Constitución, se entiende lo que es una nueva Constitución y se discute una nueva Constitución, los riesgos son altos. ¿Qué es lo que tenemos que empezar ahora? Hay que abrir el debate sobre lo que debe ser una nueva Constitución. ¿Qué cosas debemos cambiar? ¿Cómo debemos hacerlo? Y junto con eso discutir los procedimientos. Pero los procedimientos, a mi juicio, tienen que ser institucionales. Sergio, déjeme que lo meta un poco en la cosa más, en la cancha. Hoy, porque esta discusión más elevada es súper interesante, pero también se está jugando un partido hoy, mañana, reuniones, consejos de gabinete, y no son pocos los analistas que sostienen que ven a una presidenta Bachelet o un gobierno muy paralizado. Y sería bastante razonable con lo que le pasó a la presidenta y su hijo, que esté con una situación personal muy compleja y con dificultad para actuar para que no la critiquen de un lado o de otro. Y me gustaría saber si usted comparte ese juicio, que ve un gobierno... el otro día Ernesto... el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, decía, lo que tiene que hacer este gobierno es gobernar. Como diciendo, aquí hay una suerte de desgobierno, una suerte de falta de acción. ¿Usted ve esa falta de acción y usted cómo vería, cómo vería usted el gobierno movilizándose, dando señales, por ejemplo, cambios de gabinete, por ejemplo, planteando o patrocinando este acuerdo abierto a la ciudadanía para mejorar la política? ¿Cuál es su visión con la experiencia que tiene? Yo lo veo así. Primero que en fines de enero y febrero estábamos todos contentos. Habíamos logrado grandes reformas el año 2014. En 2 meses esto cambió radicalmente. La política es incertidumbre y la capacidad de la política es darse cuenta de cuál es la nueva situación
situación para poder navegar. Ahora estamos con turbulencia. Y claro, uno sabe que la mar tranquila no hace buenos marinos. Hay que saber navegar en aguas turbulentas. Igual que la institución. Igual que las instituciones. Y también sabemos que el tema de la confianza es vital. ¿Qué le pediría a la presidenta? ¿Cómo que actuara? Entonces, la presidenta ha recibido un golpe importante en sus sentimientos más profundos, porque ella es justamente lo contrario de lo que hizo el hijo. Y tengo completa confianza en ella y completa confianza de que ella no sabía, y confianza en su carácter, en su fortaleza, en su ética, en su cercanía a la gente. Entonces, gabinete ahora? Lo primero que quiero despejar es la duda esta del liderazgo que han estado tratando de introducir algunos. Yo creo que es la mejor líder que tenemos para avanzar en este momento. Dicho eso, hay que revisar la agenda del 2015. El tema que estamos viendo se transforma en el tema primero, el más importante. Y entonces tú tienes que ordenar el resto. ¿Cuál es lo otro muy importante? Para sostener estos cambios tiene que tener una economía que esté funcionando bien. Creo que el tema de poner el énfasis en la cosa económica es fundamental. Y luego concentrarse en la reforma educacional, que tiene a lo menos dos patas claves, que es profesores y en lo público, el tema de la regionalización y el tema de la reforma laboral. Entonces, eso tenemos que ver ahora, en qué secuencia, cómo. Ese es el rumbo que tiene que definirse, y creo que tiene que definirse antes del 21 de mayo. ¿Y cambio de gabinete ni lo nombra usted? Si eso se define, los cambios de personas pueden hacer algo. Si tú no defines y cambias caras para seguir con una situación que está incierta, no vas a lograr los resultados. No, ya tocaste el punto que quiero tocar con Sergio, la verdad. No vale la pena reiterarlo. ¿Cuál? Solamente decirle que, a propósito de esta analogía, va a tener que ir a ver a un oculista, Sergio, porque la verdad es que considerar que Michelle Bachelet, a pesar de todas sus virtudes humanas, tiene liderazgo y es el mejor liderazgo, francamente me parece un caso de miopía política extraordinario. Porque no tiene liderazgo, no lo tiene en este momento por lo menos, y sus propios partidarios se lo reprochan. A lo mejor usted tiene alguna otra razón por la cual lo ve así. Usted es un político muy astuto, pero francamente creo que ahí está patinando fuera de blanco completamente, Sergio. Eso es todo lo que quiero comentar. Claro, porque esa es la diferencia entre ser político y no ser político. En política uno tiene que ver con qué fuerzas tiene y cómo avanza. Decir aquello que tú has afirmado significa quedarse en el vacío. Nosotros tenemos que reforzar a la Presidenta de la República, tenemos que redefinir el programa. Eso. Yo creo que esa es la posición de toda la nueva mayoría. Sergio, y lo demás es decir que la Presidenta no tiene liderazgo. ¿Qué significa eso? Déjame reformular el comentario de Fernando en una pregunta. ¿Usted cree que pueda realmente recuperarse confianza, recuperarse esa cosa que tenía la Presidenta que le sobraba para regalar? ¿Se puede recuperar esa situación sin que ella tenga un statement, una declaración, una participación, una puesta activa en términos del caso Cabal? Creo que eso es necesario. Sin eso es un elemento, pero al final se va a ir decantando también lo que es su figura, y por lo menos lo que yo conozco. Yo puedo hablar de mí mismo, esa es mi opinión. Yo la conozco, es una mujer íntegra, cabal, tiene fortaleza física, tiene fortaleza de carácter y tiene fortaleza para salir adelante. Entonces, si yo te veo el panorama actual, vamos a entrar todos en la depresión, que no hay liderazgo y el país se va por dónde. Yo creo que el camino es reforzar y cambiar la agenda del 2015. El efecto es una mujer cabal. Sergio Vitar, muy buenas noches. No juegues con... No, pero yo sé... Estoy hablando con B larga, tú sabes bien de literatura y de ortografía. Pero lo que pasa es que tampoco es llegar y decir no nos pongamos a pelear de nuevo como la otra. Pueden pelear, no me hagas jugar sigan peleando, nosotros nos separamos un momento y ya volvemos a Tolerancia Cero.